mesiánico, Dios nos está inquietando a tocar los mensajes proféticos. Entonces quisiéramos iniciar lo que es las 70 semanas de Daniel. Ese es el tema, las 70 semanas de Daniel. Busque en el libro de Daniel capítulo 9, verso 20. Es un estudio bastante largo, que lo vamos a dar como en 2 o 3 o 4 etapas, porque trae mucho conocimiento profético. Acuérdense que este libro es bastante motivador para los creyentes, porque está hablando de los tiempos finales. Pero cuando ya lo tenga, se pone sobre sus pies y vamos a iniciar la palabra de Dios, a iniciar el estudio con la ayuda del Señor. Y dice la palabra de Dios: aún estaba hablando y orando, verso 20, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Y aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con certeza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir, oiga como dice, ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrían 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro y después de las 72 semanas, oiga qué pasaría, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después que con las muchedumbres de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Oramos. Amado y buen Dios que estás en los cielos, en esta hermosa y bendecida hora, que vamos a compartir tu palabra y a estudiar a través de ella, yo presento a la iglesia reunida y a los de las redes sociales. Presento mi vida, Señor, para que tú la santifiques, la unjas de la cabeza a los pies, la llenes de tu conocimiento, de tu gracia y de tu sabiduría, y que sea tu Espíritu Santo la que administre desde el principio hasta el fin. Sea usted, oh Dios, quitando vendas, cadenas, ataduras, sujetando todo lo que se levante en la verdad de tu evangelio, de tu nombre, y llevándolo cautivo a la obediencia de Jesucristo.
Administranos, oh Dios, desde el principio hasta el fin, y que el que esté falto de sabiduría, usted le añada para gloria suya. Gracias, Señor. Gracias. Amén. Y amén. ¿Puede sentarse, hermanos? Una hermosa palabra, una hermosa promesa, una hermosa profecía, que una de ellas ya se cumplieron. Si usted le ha puesto atención a lo que hemos leído, habló de 62 semanas y habló de la muerte de un príncipe, de un Mesías. Daniel recibió la muerte del Señor Jesús y desde ahí empezó a ver diferentes maneras la forma como iba a ser los procesos de esa profecía. Pero hoy quisiéramos entrar en su aplicación. ¿A qué se está refiriendo la semana, los números, etcétera? Porque la simbología de parte de Dios tiene mucho auge en lo que es las profecías. Entonces vamos a estudiar lo que es la aplicación de la profecía. Y quiero que antes de entrar de lleno, oiga el primer ejemplo. La profecía está dirigida directamente, Iglesia de Cristo, de las 70 semanas a Israel. Aquí no se está tratando o no va a tratar Dios con la iglesia, porque en estos términos o en estos tiempos la iglesia, los verdaderos creyentes, los verdaderos elegidos, los verdaderos nacidos de nuevo, los hijos de Dios, no estaríamos en estos tiempos. Si usted se llegara a quedar por su desobediencia, por su rebeldía o por su pecado, usted sí lo va a vivir. Entonces, si usted todavía tiene oportunidad, misericordia de parte de Dios, yo le aconsejo que no sea duro de corazón, duro de servir, sino que sea presto al oído a la voz de Dios y que usted sea sensible y venga a los pies de Dios a rendirse y a arrepentirse. ¿Por qué? Porque Dios le está dando misericordia. Pero viene un tiempo que esa misericordia será quitada. Entonces, esta profecía de las 70 semanas está dirigida exclusivamente a Israel. Está determinado sobre su pueblo. ¿Por qué su pueblo? Porque lastimosamente Daniel era judío y estaba en el cautiverio. Cuando él recibe estas visiones, él estaba preso, pero preso con libertad, porque tenía la gracia de Dios y había puesto gracia sobre el rey para que lo tuviera como un gobernador de su servicio. Entonces, en otras palabras, era cautivo, pero tenía privilegios. Digamos que cuando Dios está con usted, usted puede estar en un país socialista, radical, pero si Dios lo ha elegido, la gracia de Él lo va a hacer que las demás personas vean un hombre y una mujer diferente a los demás y va a tener privilegio de esa nación. Entonces entramos con el tema y vea conmigo, no cierre la Biblia porque es un estudio. Capítulo 9, que es la base que estamos tomando, verso 24, oiga cómo lo veía, que esa profecía estaba exclusivamente de parte de Dios sobre la nación de Israel. Su aplicación la vamos a ver ahorita. Verso 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Daniel veía, la palabra prevaricación es cortar, eliminar totalmente el pecado que el hombre y la mujer cometen a diario. Entonces, la palabra semanas en el hebreo significa Shabua. Digamos que Daniel, todo el Antiguo Testamento, si usted le pone atención,
Usted lo entiende porque está a nuestro idioma en la escritura, pero todo el Antiguo Testamento fue inspirado e escrito 100% al hebreo. Entonces, en nuestro Nuevo Testamento, la Biblia fue escrita en el arameo y el griego. Entonces, hermanos, la palabra semana significa Shabúa. Entonces, Daniel entendía el lenguaje o el idioma que el ángel Gabriel le estaba transmitiendo. A Daniel le dolía, le dolía saber que por la rebeldía de su pueblo, Dios lo volviera a llevar a otro cautiverio. Si usted ha puesto atención, Israel no fue ya más cautivos. Desde que el Mesías apareció, ya no ha estado en cautiverio. Pero a Daniel le dolía y le pesaba porque entendía que este era un mensaje profético. Y ha de haber dicho, mi pueblo nuevamente en cautiverio. Entonces él dice, la Biblia en el capítulo 10, no está en el estudio de ese mismo libro, dice que Daniel empezó a ayunar, a interceder y a orar. Y el ángel es enviado de parte de Dios, y el ángel no podía llegar donde Daniel a darle respuesta porque había una guerra, dice la Biblia, con el príncipe de Persia, hablando de Gog y Magog. Entonces, cuando Dios ve que el ángel ya no podía, le mandó más fuerza, más ayuda, más ángeles a defender y a pelear. Cuando ya es libre, se presenta y le dice, Daniel, siervo muy amado, desde el primer día que tú clamaste, ese día el Señor te escuchó. Digamos que cuando usted no tiene una respuesta pronta de parte de Dios, es porque hay una lucha, hay un conflicto. Pero no me puedo salir mucho porque quiero que entienda los números que habla acá. ¿Cuántos días tiene una semana? Una chabúa. Son 7. ¿Cuántas semanas se habían multiplicado desde que se le dio la orden al pueblo de Israel? Ahorita lo vamos a ver. Cada semana de chabúa representa 7 años. Cada semana en el hebreo o en el divino lenguaje de Dios son 7 años. Y para nosotros son 7 semanas. Sencillo, pasó un mes, pasó otro. ¿Cuántas semanas pasaron en 2? Son 8, ya se pasaron. Pero para Dios no es el lenguaje humano el que habla, es el lenguaje de Él el que se va a establecer. Entonces, si para Dios cada semana una chabúa representa 7 años, por lo tanto la profecía abarca un periodo de 490 años. En las 7 semanas de la chabúa, si usted lo multiplica, sale 490. Entonces son 490 años en 7 semanas. Entonces la palabra de Dios la encontramos, un ejemplo, la palabra semanas desde el primer libro que usted y yo conocemos como el Génesis. Pero yo les he explicado que en el orden del canon, el antiguo libro más viejísimo de toda la Biblia es Job. ¿Por qué no está Job al principio? Solo Dios lo sabe. Pero desde el Génesis, hermano, aparece la palabra chabúa, porque Dios empezaba a hablar con su primera generación. Entonces, ¿a dónde lo vemos? Búsquelo, por favor, el libro de Génesis. Ellos usaban esa palabra chabúa, la utilizaban por años, por 7 años. Y usted lo va a ver cuando Jacob iba huyendo. ¿De quién iba huyendo? De su hermano Esaú. Entonces, cuando llega donde Labán, él empezó a trabajar por la que él amaba, pero no era por Raquel, sino por Lea.
Entonces ahí empezó a trabajar. ¿Cuánto dice la Biblia que trabajó por Lea? 7 años. ¿De qué estaba hablando ahí el escritor? De una semana de chabúa. Eran 7 años por el amor a una mujer. Entonces la palabra chabúa es desde el Antiguo Testamento, nos viene hablando. Lo vamos a leer. Dice el verso 25: venida la mañana, he aquí que era Lea y Jacob, y dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Labán le hizo una mala jugada a Jacob, porque él no trabajó por Raquel, él trabajó por Lea, porque su corazón estaba para Lea. Pero ¿por qué le hicieron esa jugada? Dios estaba en el asunto. Póngale atención. ¿Qué has hecho? No te he servido por Raquel. ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán le respondió: no se hace así en nuestro lugar, que se le da la menor antes de la mayor. Cumple la semana. ¿Qué le estaba diciendo? Cumple una chabúa más. Amén, así es. ¿Está entendiendo? Amén. Cumple una semana más, cumple una chabúa más. Y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo. Otros 7 años, otra chabúa más. Digamos que a Jacob no le quedó más que trabajar porque la amaba. Si no lo hubiera amado, hermano, él ya no trabaja por esa mujer, porque ya tenía una mujer. Entonces, ¿qué dice en Levítico? Vea, busque Levítico 25. Ahorita estamos viendo cómo se está descifrando o se está dividiendo la aplicación sobre la palabra profética de la semana. ¿Ya lo oyó? Léalo todo el pueblo, por favor. 25:8. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años deberán ser de 49 años. ¿Qué está observando usted? Ya estaba dividido. Ya estaban divididos los años. ¿Cuánto sale? 49. Y oiga, 49 años. Entonces, ¿qué pasa ahí? Aparecieron de nuevo las chabúas, las semanas de años. Repito, para la mente humana esto es ilógico, es de locos pues. Pero para Dios no es de locos. Él tiene el control del universo. Él tiene las expansiones bien sujetadas y divididas. Entonces para Moisés, porque aquí ya no está hablando en Génesis, aquí está hablando ya la ley. Moisés veía: y contará 7 chabúas de años, y esas 7 veces serán 7 años, de modo que los días de las chabúas, que son los 7 años, vendrán a ser 49 años. Entonces, oiga este ejemplo: cuando la profecía de las 70 semanas llegue a su fin, se cumplirán 5 cosas importantes. Yo quiero que ahí sí ya abra su entendimiento, su oído, ponga bien atención y su corazón esté presto para entender. Digamos, en Cristo llegaron a 62 semanas. Cuando lo toman, lo sacrifican, etc. Pero en ese proceso que falta, van a acontecer 5 cosas muy importantes. Y vuelvo a tomar el verso 24, porque ahí está el mensaje. 70 semanas están determinadas, Daniel 9:24, sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable
y sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. Israel sabe muy bien, conoce las palabras de Dios, la Torá, las profecías. Israel tiene un campo en actualidad que nadie le ha podido habitar. No dejan ni a un indigente, ni a un homely, por si usted lo quiere. Ahí ese lugar, ese valle de Megiddo está virgen, puro, porque ellos saben que va a haber algo sobrenatural, una guerra la cual nunca ha habido en todas las generaciones. Entonces eso que se aproxima va a ser por causa de dos cosas. Israel dejó dos cosas: la ley, y dejó de obedecer a su creador. Las consecuencias de ese pecado le van a traer sufrimiento, dolor y muerte. La Biblia dice en Apocalipsis que la sangre correrá como ríos. Y oiga qué terrible va a ser, que la sangre va a ser como río que va a llegar casi a los hocicos de los animales. Va a ser una guerra terrible. Un ejemplo: terminará la prevaricación y se pondrá fin al pecado. Ningún gobierno de la tierra, ni las Naciones Unidas, nadie tiene la capacidad para poner un orden, para gobernar al hombre, para sujetarlo a que ya no peque, a que ya no haga nada en contra de la inmoralidad que hoy estamos viendo. Nadie en la faz de la tierra tiene ese carácter o esas cualidades o autoridad para decir al hombre: no pecarás más. No puede. Pero el príncipe, el Mesías prometido, el amado de las naciones, cuando aparezca en gloria, no va a venir como bebé, va a venir como Rey de reyes, Señor de señores. Él sí pondrá fin y sujetará al hombre y a la mujer, y pondrá en el corazón de ellos temor a no pecar. Entonces, la pregunta es: cuando eso se dé, ¿quién vendrá con el Señor? La iglesia y sus ángeles. ¿Usted vendría ahí? Usted sabrá cómo vive. Porque yo, hermano, en veces yo me quedo impactado cuando oigo hermanos y hermanas en la fe cómo hablan vulgarmente en sus casas. Yo les aconsejo, sea servidor o no servidor, sujete su boquita. Porque si usted es vulgar, para mí no ha nacido de nuevo. Para mí, que soy hombre, ya no digamos para Dios, que es Dios. Entonces yo le aconsejo que si usted va a ser parte de esa iglesia gloriosa que va a venir con Cristo, sujetemos lo que tenemos que sujetar y cambiemos en lo que tenemos que cambiar. Yo fui un depravado, quizás peor que usted, pero aquí a los 8 días Dios hizo un cambio que hasta mis vecinos se quedaron impactados. Y yo no creo que yo anoche me quedé impactado y yo, santo Dios. Entonces mejor cuando usted va a invitar al pastor, mejor piense varias veces, porque yo lo voy a exhortar enfrente, porque lo hice ayer. Pero también tengo que decirlo en público, porque como usted, en otras congregaciones que no se exhorta el pecado, esos son más vulgares, más depravados, porque no hay un principio, un temor ni una sabiduría. Aquí que exhortamos, todavía se da eso, frutos de la carne. Ponga a imaginar, ¿verdad que es bien delicado? Entonces, hermanos, hermanitas, yo le he puesto el ejemplo de una que era anfitriona por muchos años y que cuando su amado se lo llevó el Señor, me dice: pastor, tengo que irme a otra ciudad. Convivo yo con ella, pero yo les he dicho que cuando hemos convivido con ella, a ella se le olvidaba que yo era el pastor. Y ella hablaba
peor que lo que va para la litrina, hermano. Entonces yo digo, ¿a dónde está el nacimiento? ¿Por qué se lo traigo? Porque las 70 semanas están para un juicio para Israel. Pero si usted como iglesia no es transformado, regenerado, lastimosamente, mi hermano, se va a quedar. Y yo no quiero que se quede. Le voy a decir por qué. Porque el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por toda la humanidad es y será perfecto hasta siempre. Digamos que cuando yo recibo a Cristo, yo estoy recibiendo el sacrificio de Él en la cruz. Entonces yo ya morí a mi viejo hombre, a mi vieja mujer. Yo no quiero que se quede, pero si usted quiere quedar, usted es libre. Dice este ejemplo: el remanente judío se volverá al Señor con fe en estos tiempos de tribulación. En esos tiempos Dios va a tener misericordia, va a mandar 2 olivos, 2 testigos. Pero exclusivamente va a ser para que Israel sea compungido, llamado a arrepentirse. Entonces, ¿qué veo yo ahí? Todavía misericordia. Digamos que el hombre no valora y todavía Dios le da misericordia. Entonces, y se pondrá fin a la rebelión y al pecado. ¿Usted entiende la palabra rebelión? ¿Qué significa? Pecado. Es desobedecer. Ir en contra de las leyes morales de Dios. Cuando Moisés subió al monte del Sinaí, ¿cuántos días estuvo? ¿Cuántas semanas serían? ¿Cuántas chabúas serían? Multiplique. No, en nuestro idioma sí fueron 40 días, ni una semana, hermano. Un año es casi un día para Dios. Lo dice el rey David, no sé si lo ha leído en su salmo, dice que un día para Dios son 1000 años. Por eso es que 6 semanas, casi ni 6 días, porque ni llegó a la semana, digamos, en el orden divino de Dios. En nuestro sí fueron 40 días, pero ¿cuántos días? En meses en nuestro idioma son 1 mes y días. Digamos, para Dios quizás ni un día, porque eran 1000 para Él. Quizás al mediodía era para Dios. Dios, pobrecito mi siervo Moisés, el pueblo ya está en rebeldía, en rebelión. Estaban en rebelión y no aguantaron ni un día, porque eran 1000 años que lo habían tenido Dios a Moisés. 1 año. Se los comieron los leones, los tigres, los coyotes, etcétera. Dios, antes de la mediodía del primer día tengo que bajarlo, porque si no estos se corrompen peor que en Egipto. No sé si usted entiende. Entonces, sí, la rebelión es grande, hermano. Hoy en día la sodomía es a nivel mundial. Por eso es que yo me imagino que Dios ha tenido misericordia y no ha mandado a su Hijo a levantar a la iglesia que Él compró a precio de sangre. Pero la rebelión de la sodomía empezó cuando Dios llevó a Moisés al monte Sinaí. Porque ahí había ya sodomía, hermano. Ya habían manos quebradas en el pueblo de Israel. Entonces eso es viejísimo. Muchos dicen, ya ven que Dios no nos ha castigado. No, es que Dios tiene un tiempo y un día que hará juicio especial sobre Israel, y las naciones paganas que se queden en rebelión serán enjuiciadas igual que Israel. Entonces la iniquidad será expiada. La palabra expiar es que será quitada toda culpabilidad y todo pecado. Entonces, ¿cómo se considera usted y yo? ¿Que hemos sido expiados ya, o todavía hay rebeldía en nosotros o hay pecado? Oiga este ejemplo. El remanente judío
será eliminada la culpa de su pecado al aceptar, esa es la gran diferencia, al aceptar la obra expiatoria que Jesús logró por ellos en el Calvario. ¿Por qué usted y yo hemos sido librados de toda culpa de pecado? Porque hemos aceptado la obra redentora que Cristo ha hecho por nosotros. Y porque Israel, en vez de recibirlo, lo han rechazado. Ahí está el problema. Digamos que ellos, en vez de sentirse libres de pecado, todavía son culpables ante Dios. Y yo les he dicho, Israel sigue siendo el pueblo amado de Dios. A capa y espada lo va a defender Dios, aunque sea rebelde, aunque sea, haya infidelidad, inmoralidad de la clase de la sodomía. Porque yo les he dicho que Tel Aviv tenían más de 20,000 reunidos, hombres y mujeres homosexuales y lesbianas, haciendo fiesta pagana. Pero si Dios todavía les está dando oportunidad a ellos, no quiere decir que los va a dejar sin corregir su pecado. Los va a corregir. ¿Cuándo? En las 70 semanas. ¿Cuántas semanas irán hasta esta época? Yo he empezado a hacer números. Yo digo, cuando Cristo fue llevado en gloria, solo quedaba una semana, hermano. Las 69 se cumplió en Cristo. ¿Cuántas faltarán o cuántos días faltarán? Para mí son pocos. Solo faltaría una chabúa, 7 años. ¿Y cuánto tenemos de predicar? Aproximadamente, por misericordia, casi 3,000 años. ¿Qué quiere decir? Que Dios ya hubiera venido muchos años atrás. Pero ¿qué le está diciendo al mortal, al humano? Arrepiéntanse. Sálganse de su adulterio, de su fornicación. Salgan de toda clase de maldad, de pecado. Porque en mí hallarán misericordia y salvación. Pero el hombre no sigue en su sodomía. Pero la misericordia se puede acabar. Porque yo, desde que acepté, se levantó una revolución cuando nosotros aceptamos con muchos jóvenes. Unos estaban estudiando en la universidad, otros en los colegios, otros en escuelas primarias. Los predicadores de arriba decían: Cristo ya viene, Cristo ya viene. Y los jóvenes se nos metió a la locura: pues ya no estudiemos, porque Cristo viene, ¿para qué vamos a estudiar? Entonces pasó que un pastor tuvo que hacer ese trabajo y dijo: el mensaje de todo predicador tiene que ser ese. Porque no sabemos el día y la hora que el Señor ha de venir por su iglesia que Él ha comprado. El hombre y la mujer tienen que estar preparados todo el tiempo, velando y orando. Pero dejamos de estudiar. Unos que ya iban a salir de la universidad dejaron de estudiar. Hasta que empezamos a entrar en uso de razón. Unos perdieron años. Y le digo yo a uno: Luisito, se llama tamaña vara de cuete, alto, flaco. Luisito, estudia, le digo yo. Cristo sí va a venir, pero no es todavía. Hijo, no, ya va a venir. Estúdiale, no pierdas la carrera universitaria. Porque nos había metido esa pasión, pues, oiga, con ellos éramos más de 60 jóvenes. Con ellos no dejábamos de predicar en las calles, en los parqueos. No, hombre, si eso era un tremendo mover de parte de Dios. Pero ¿qué apagó esa antorcha de fuego en la iglesia? El acomodamiento. Que el miembro de la iglesia ya tiene casa, ya tiene carro, ya tiene dinero. Dice: ya no necesito mucho de Dios, ya no voy a ser fanático. No, no es que seamos fanáticos. Tenemos la promesa del advenimiento, de que Cristo vendrá y va a cumplir esa promesa. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. Pero yo tengo que estar preparado, velando y orando. Pero ahí donde Israel rechaza esa obra expiatoria,
La justicia será perdurable. Cuando Cristo aparezca, hermano, le va a dar todavía misericordia a Israel. ¿Cómo? Lo hemos repetido y se lo voy a repetir. Cuando la gran tribulación entre en su etapa final y Dios aparezca en gloria y ponga sus pies en su lugar santo, que es ciudad de Sión, el lugar de Dios, el templo de Dios, la paz empezará. Digamos que va a ser perdurable. ¿Cuántos? 1000 años. Entonces, ¿de qué está hablando? De una chabúa. Usted dice, pastor, es que usted tanto que anda inventando. No, esas son las palabras hebreas. Entonces, hermano, una semana, 1000 años, establecerá Dios paz, seguridad para todos los habitantes de la tierra. En ese año, en esa semana, en esos 1000 años, no va a haber nada de violencia. Va a ser chulada, va. Usted ahí va a estar por fe. Porque hay uno que ya me está. Gloria a Dios. Oiga este otro ejemplo. Será sellada la visión y la profecía. El ministerio profético llegará a su fin cuando el Señor cumpla las profecías que aún faltan para cumplirse. Se ungirá al santo, que es Él, de los santos. El templo será llena de la gloria de Dios cuando el ungido, el santo de los santos, entre por sus puertas, que es la ciudad de Sión. Me imagino, y espero en Dios que no me equivoque, que el Señor no ha venido a levantar a su iglesia. Claro, para levantar Dios un templo lo puede hacer en segundo, pero Israel no tiene el tercer templo construido. Donde se sentará primero, ¿quién? La primera bestia, el anticristo. Ya lo hemos visto. Y cuando el anticristo ya se siente en el lugar de Dios, en el lugar santo, y Daniel veía las abominaciones, entonces cuando el Señor descienda, ese va a ser expulsado. Entonces quien va a entrar por las puertas de ese tercer templo va a ser el rey de justicia. Y ahí es donde todos van a empezar a ser gobernados de una manera muy diferente. Entonces, dice, hoy entramos a la segunda etapa de la profecía de las 70 semanas. Ya vimos su aplicación, cómo va a ir los cambios y los movimientos. Ya hablamos de la semana, cuánto significa. Hoy, sus divisiones. ¿Por qué divisiones? Ya lo va a entender. Son 3 formas de divisiones que Daniel veía estas 70 semanas. La profecía y sus divisiones de las 70 semanas se dividen en 3 partes. Una, oiga cómo va a ser. La primera parte de la profecía se cumplió cuando Nehemías era servidor del rey de Asiria. No sé si usted lo ha leído. Si usted no ha leído la Biblia, va a quedar también bajo cero, porque yo siempre le digo, el creyente tiene que tener su hábito personal de leer la palabra de Dios. Entonces, Nehemías era servidor del rey de Asiria, llamado Artajerjes. Entonces, el rey conocía a su servidor. Era copero, dice la Biblia. Y lo conocía al revés y derecho. Sabía cuando andaba bien alegre, cuando andaba bien motivado, cuando andaba bien triste, cuando tenía problemas, etc. Y dice la Biblia, eso está en Nehemías, en el libro de Nehemías, para que se le haga más corto. Dice que cuando una mañana Nehemías entra al palacio y lo atiende el rey, dice que el rey se le quedó viendo y le preguntó: Nehemías, ¿tienes algo? ¿Te pasa algo? Te veo despistado, te veo como en las nubes. Y dice que Nehemías, porque esa era la reverencia que le hacían, porque eso, la Biblia dice que usted y yo
respetemos y obedezcamos a nuestro gobierno, a nuestras autoridades. Aunque no nos guste, tenemos que hacerle reverencia porque Dios los ha puesto ahí. Pero estos le hacían así al rey y le dijo: mi rey, mi corazón está muy triste porque el templo de Jerusalén está destruido. ¿Y qué pide Nehemías al rey que yo haga? Oiga, entonces Nehemías le dijo: permítame consultarle a Dios. Él ya sabía, pero él sabía que si él hablaba en lo humano no podía ser escuchado. Entonces, cuando usted vaya a una corte, cuando usted vaya a cualquier lugar público, primero vaya a consultar a Dios. Y en esa audiencia, antes de que usted esté enfrente del juez, enfrente del fiscal, enfrente del abogado y de cualquier alta autoridad, usted antes dígale: Señor, que cuando yo esté enfrente de ellos ponga gracia en mí, hable por mí, que cuando yo hable ellos tengan misericordia de mí. Nehemías hizo eso. Llegó ante el rey después y le dijo: si a mi rey le place y he hallado gracia delante de sus ojos, denme cartas para que nadie me estorbe en el camino. Quiere decir que donde estaba Siria, donde él estaba lejísimo. Pero había diferentes autoridades, tropas. Pero porque en esa época era el imperio que gobernaba a todas las tierras, con una carta del rey, pasó libre. Pase donde Nehemías, pase. Pero también, mi rey, antes de que yo llegue a mi tierra, deme también cartas para que los vecinos me den permiso de cortar madera de diferente madera. Así lo vas a hacer, Nehemías. Oiga, qué gracia. ¿Sabe por qué la gente no cree en el evangelio? Porque cuando nos oyen hablar locamente, la gente dice: ¿a dónde está el cambio? Yo le exhorto muchas veces a usted, señor Norman. A mí me pica decir lo que yo vi ayer y quién era, pero usted ya sabe. Yo a ella le he dicho, y a los vecinos, yo los exhorto, sí o no, porque son creyentes, pero son vulgares. ¿Por qué cree que Nehemías halló gracia? ¿Por qué cree que Nehemías Dios le abrió las puertas? Porque el hombre se guardaba para Dios y ante sus autoridades él era el hombre de Dios como el día que sea. Entonces, hermano, hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, Nehemías, hermano, fue el primero que levantó las murallas. Pero ahí estaban dos terribles, Sanbalat y Tobías. ¿Ustedes cuál es el de los dos o solo es uno? Sí, porque tal vez no puede ser Tobías o Sanbalat de persona, pero de sus actitudes que estos tipos tenían. No sé si me doy a entender. Digamos que había resistencia, pero Nehemías era el ungido. Y empezó a decir: ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa. Con una mano vamos a estar con la espada y con la otra vamos a estar agarrando el cemento y poniéndole los ladrillos. Para que cuando los enemigos vengan, no nos agarren desprevenidos. Digamos que Dios permitió a Nehemías levantar ese templo. Entonces, el templo de Salomón también fue destruido. Lo vamos a ver. Uno como que se le está dando sueño. Es que a ustedes les da sueño porque el estudio no les gusta. Y unos de allá atrás están como con la cara jalada. Santo Dios. No, deje de ser de cara de limón. El estudio bíblico les va a hacer sabios, maduros, prudentes, temerosos. Si usted se quiere quedar, haga esa cara de limón. Pero si quiere ser un hombre y una mujer transformado en el sonar de la trompeta, viva el evangelio de la salvación. Oiga el verso 25 de Daniel 9. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén, hasta el Mesías príncipe. ¿De qué le estaba hablando Dios? De Nehemías. Porque la orden de restaurar
el templo fue para Nehemías. Entonces, desde ese momento ya estaba corriendo los años y las edades. Habrán 7 semanas el 26. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza. Usted oyó las palabras de Cristo cuando estaba en el ministerio, cuando entró al templo. ¿De dónde entró? A ver si se acuerdan. Que él dijo: en 3 días yo destruiría este templo. ¿De cuál templo estaba hablando? Cuando los judíos oyeron, eso es en Mateo, hermano. Cuando los judíos oyeron que Cristo dijo: en 3 días yo levantaría ese templo, dijo. Y empezaron a murmurar: está loco, si ni viejo que es, dijo, si mis padres y mis abuelos lo construyeron en 40 años, está loco Jesús, dijo. Él estaba hablando de esto, de lo profético, de los tiempos finales, que Él, para levantar a un hombre, en segundo lo cambia. Ese templo, cada uno de nosotros tiene que estar parado en pies. Y hay muchos templos humanos que están caídos como las langostas. Y oiga, ahí 7 semanas. ¿Cuántos años eran? Dijimos 49 años. 7 chabúas, 49 años. Terrible, ¿va? Entonces, ¿qué dice? La primera parte de la profecía se cumplió cuando Nehemías recibió la orden de restaurar y edificar Jerusalén. Esa es la primera parte de la profecía mesiánica de las 70 semanas. Nehemías ni por cerca existía, Daniel, porque Daniel estaba adelante. Pero oiga las profecías. Y aquí aparece. Mire, usted ya sabe del mes Nisan, que mes era, ¿va? Ya lo enseñamos en las fiestas tradicionales. Ese nombre Nisan en marzo de nuestro calendario romano, para los judíos era Nisan, era marzo, era un nombre hebreo. Busquen Nehemías para que usted entienda la primera profecía cumplida de la primera etapa. El que recibió la orden de parte de Dios fue Nehemías. ¿Ya lo tiene? Capítulo 2, verso 1. Sucedió que en el mes de marzo, el mes Nisan, en el año 20 del rey Antajerje, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y le sirvió al rey. Y como ya no había estado, antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto, sino, le contestó Nehemías, sino que hay quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y el rey me dijo: para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y a tu siervo, y he hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? Oiga qué tremenda gracia había puesto Dios. ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además, dije al rey:
si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso. La palabra franquear es tenga paso libre. Y el paso hasta que llegue a Judá. Y la carta para Asa, guarda del bosque del rey, para que me den madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Digamos que Dios a su pueblo lo va a guardar y lo va a defender del día de la prueba que viene sobre el mundo. Dios lo guardó a Nehemías, lo puso en gracia. Dios nos ha guardado y nos puso en gracia. Pongámosle atención, hermano. Se está levantando otro movimiento fuertísimo en el oriente. Un país le dijo a otros dos países, no sé si usted vio las noticias hoy, que si lo llegaran a tocar, él no va a tener lástima de todos y los va a acabar, le dijo. Derribete aquí los que estamos en este país. Entonces, ¿qué significa eso? La tercera guerra mundial, señores, no va a ser con armas que usted y yo conocemos, fusilitos, armas cortos. No, la guerra que se aproxima va a ser de armas nucleares, de nación contra nación, y eso está calientito. ¿Qué nos está diciendo como iglesia? Velemos y oremos, porque el día de nuestra redención se acerca. Si este país, un solo país, le dijo a los dos, usted se hace la idea, ¿quiénes son? Le dijo, si se meten conmigo, Yun Chong Chan, no sé cómo se llama. No, de verdad, así se llama. Él le dijo, si me tocan a mí, cuidado Estados Unidos, cuidado Israel, le dijo, porque yo no voy a acabar. Eso no va a ser así. Les voy a decir por qué. Porque mientras la iglesia de Cristo esté en la tierra, predicando a tiempo, fuera de tiempo, adorando su nombre, y Él no ha venido a levantarla, el diablo no puede destruir, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero si es una señal de alerta, es una atención para que el mundo que está dormido como iglesia despierte. Despierte, como dice Efesios 5:14. Levántate tú que duermes. Levántate dentro de los muertos y te alumbrará la luz de Cristo, iglesia. Estas señales poderosas se están dando para que ya no duerma, para que ya no sea chismoso, ya no viva en el pecado, sino que se levante y se ponga cuentas con Dios. Y porque esas noticias son buenas para la iglesia, pero malas para el mundo que se queda. Porque a ese hombre todo el mundo lo reverencia como Dios. Y con él nadie se mete, porque muchos lo tienen como el futuro anticristo. No lo va a hacer tampoco, Señor. Aleluya. No lo va a hacer. Pero sí son naciones que el enemigo va a usar para muchos proyectos de su imperio satánico que tiene. Según la profecía de Daniel, ese es el país que va a abrir paso libre para que entren a querer atacar a Israel en tiempos de la gran tribulación. No ya, señores. Se oye fuerte, pero así es. Dice, ya vimos la primera parte, ¿verdad? ¿A dónde se cumplió? Las 72 semanas. ¿Cuántas chamúas sería o cuántos años serían, hermanos? 400, a los que están escribiendo, 34 años. En 62 años, en 62 semanas, perdón, son 434 años ya
cumplidos después de esa restauración del primer templo. Entonces, oiga lo que dice. Vea conmigo 9:26 de Daniel. Yo sé que ahí estamos, quiero que me lo lea el pueblo. Gracias, hermano. Oiga qué terrible cómo termina. Al fin de la guerra darán las devastaciones, se harán. ¿A dónde entra el fiel cumplimiento a esas 62 semanas? En la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Digamos que cuando los judíos, oiga qué terrible, si usted se acuerda cuando Jesús entró a Jerusalén, y cómo le decía a la gente, todas, niños, jóvenes y viejos, dice que cortaron ramas. Y por eso es que los católicos bien, de todo hacen negocios, son terribles. Gracias a Dios que de ahí nos sacó Dios, de esa ignorancia, de esa ceguera. Hoy somos redimidos por su sangre y somos su pueblo por misericordia. Pero dice que cuando Jesús iba en el asno, el pollino le llama la Biblia, no había sido montado por un hombre alguno, por eso se le llama pollino. Era inocente, virgen pues. Y cuando le ponen un manto para que se suba el Señor y empezó a entrar a Jerusalén, las multitudes salieron y le decían: ¡Hosana! ¡Hosana! ¿Se acuerda? Bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! Y toda la gente, los niños, los jóvenes, le tiraban las palmas y los mantos. Pero esa misma gente más tarde, ante Pilato, le dijeran: crucifíquenle, mátenlo. No queremos esa clase de rey. Suéltenos mejor a Barrabás, homicida, violador, pecador, pero a él lo queremos libre. Y a este que dice el rey ser, mátenlo. Jesús les profetizó, hermano. Les dijo: mujeres de Jerusalén. No sé si lo ha leído en Lucas. ¿Cuántas veces quise yo juntaos como la gallina junta sus polluelos? Mire qué terrible. Vienen épocas, le dijo, que vuestros hijos serán estrellados en los muros. Esa profecía se cumplió después que Cristo fue llevado en gloria. Porque Tito, el hijo del emperador romano, hizo una persecución y a los hijos de los creyentes los estrellaban en las paredes. De ahí se acordaron. ¿Sabe por qué? Porque ellos dijeron, Pilato, oiga cómo les dijo Pilato: este hombre para mí es inocente, yo no quiero soltar. Ahí fue que gritaron, dijeron: no, crucifícale, crucifícale. Ellos no sabían lo que estaban haciendo, diciendo. Y Pilato tomó, dice, agua. Y se la voz sabe qué significaba. Él les dijo: que la sangre de él corra sobre ustedes. Sí, lo queremos, lo aceptamos, pero vivo a él no. Que lastimosamente, amada humanidad, por la rebeldía de su pecado, hubo un justo llamado Mesías que pagó por nuestros pecados. Pero lo que Israel no esperaba era el cautiverio, la persecución y la muerte de sus hijos estrellados en las paredes de esas murallas. Porque ellos mismos se declararon que no importaba que la sangre corriera sobre ellos. Hablaron insensatamente. Entonces la segunda parte de esa profecía de las 70 semanas se cumplió totalmente en las 62 semanas de las chabugas
434 años. Después, qué terrible. 49 años habían pasado solo en Nehemías. Y después 434, ¿qué? 34 años. Oiga, vamos a ver para que usted lo entienda mejor. Dice este ejemplo. Y es historia. Y eso es lo que me gusta. La segunda parte de la profecía se cumplió con la muerte del Señor Jesús y con la destrucción del templo de Jerusalén. ¿En qué año se destruyó ese templo, hermano? Pongan atención. En el año 70, en la época de Tito. Segundo templo que estaban destruyendo. El que restauró, el que levantó. Este ya era el templo que restauró Salomón. Qué terrible, hermano. Hermano, la iglesia y la sociedad, si ignora esto o no, no lo sé. Pero si no ignoran esto y no cambian, qué duro va a ser. El apóstol Pedro dice que habiendo conocido al Señor, ¿no qué? No quisieron dejar sus pecados, sino que fueron como la puerca. Mire qué mensaje duro, como el cerdo, que se revuelcan en su vómito. Qué terrible es el hombre sin el temor de Dios. Pero viene el día que va a pegar el grito al cielo diciendo: Señor, ten misericordia, perdónanos por ignorarte, por pecar. Esa palabra la mayoría de predicadores no la tocan, como el cerdo que revuelca en su vómito. No predique así, muy duro. Estamos en la época del siglo XXI, sí, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y la paga del pecado sigue siendo la muerte y el juicio de Dios si no se arrepiente. La segunda etapa de la profecía de las 70 semanas se cumplió ¿a dónde? ¿A dónde? Solo un hermano, ya vemos más de 100. Si esto no lo aprende y no lo digiere, se puede equivocar o se lo pueden arrastrar. Seguimos, ¿va? El pueblo fue destruido y Jerusalén fue también el imperio romano. Como ya le dije, el general Tito, bajo las órdenes del emperador. Este emperador, por si usted no ha leído, yo tengo el libro de los emperadores, los 12 emperadores, así se llama el libro. Son 12 emperadores que surgieron en la época de Jesús. Ya estaban los emperadores. Si usted le pone atención, ya no estaba Siria, ya era Roma, el emperador, el imperio más fuerte de su época. Entonces, este Vespasiano cuenta la historia. El libro es así de grueso. Ahí, por si lo quiere, yo se lo vendo. Por si se lo regalo, usted no lo va a aprovechar. Yo se lo vendo para que lo estudie y va a ver qué manjar de sabiduría va a adquirir usted. Este emperador Vespasiano, según la historia, fue el más pervertido y destructivo que ha tenido. Aparte del que usted ya conoce, el que mató a Pedro y a Pablo el apóstol, el emperador Nerón. Ese no respetó a su mamá, la mató. Mató a sus hermanas, mató a sus hermanos. Todos los que no se le doblegaba, mátenlo. Entonces, pero este Vespasiano, en el año 70, hermano, después de Cristo, oye, 70 años había tenido cuando Jesús ya estaba en gloria. ¿Cuántos tenemos nosotros? 2024. Retroceda, ¿cuántos años han pasado? Oye, yo pregunto, ¿ha cambiado la sociedad? No. Va de mal en peor, hermano. Nuestra tradición, nuestros líderes religiosos, que el niño ha nacido falsa. Gloria a Dios, aleluya. Falsa creencia satánica. La tristeza a pleno siglo XXI que haya ignorancia si la sabiduría está ampliada, conocimiento ampliado. Hoy ya no hay alfabetización, hermano. Antes había eso. Y que la gente siga de ignorante.
Traigo al niño Dios que me lo santigue y me lo bendiga. Si Dios es el que bendice, es Dios el que liberta y es Dios el que perdona pecado. Él no ha nacido ya, Él nació hace 3,000 años atrás. Gente beata, ignorante, ciega. Vespasiano, por la orden de él, Tito, el emperador, fue destruyendo el templo de Dios. ¿Era necesario? Sí, para que se cumplieran las profecías, hermano. ¿A dónde lo reafirman? Véanlo. Capítulo 24, verso 1. Vamos a terminar. Cuando Jesús salió del templo, se iba acercando sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿De qué estaba hablando? De la destrucción que se aproximaba. Porque es un estudio, yo quedo con esto porque no terminamos. Seguimos, ya sea el jueves con la segunda parte o no sé, pero iglesia, los de las redes sociales, hoy hay iglesias cibernéticas, hoy ya no quieren ir a las congregaciones, no sean haraganes. Vaya a su casa de oración, adore a Dios en espíritu y en verdad, haga su espacio, haga su tiempo y después nos ven por YouTube o por Facebook. Después, pero haga su tiempo, porque se puede lamentar si usted llegara a quedarse para estos juicios finales. A los acá presentes, nos quedamos que la segunda parte de la profecía se cumplió en la muerte de Cristo y la destrucción del templo por medio de Tito y su emperador Vespasiano. Es terrible estos nombres. ¿Y usted cómo me va a llamar? ¿Vampiriano o cómo? Amén. Póngase sobre sus pies. Póngase sobre sus pies. Yo solo le puedo decir a las visitas, a los que ya tienen días de estarnos visitando y no se quieren entregar, yo no lo voy a salvar. El que se va a condenar o el se va a salvar va a ser usted de su propia voluntad. Porque eso dijo Cristo, que al reino de los cielos solo los valientes lo van a arrebatar. Entonces yo le dejo con esta palabra, con este inicio de esta hermosa palabra, las 70 semanas. Hemos visto su definición y su aplicación, cómo y por qué y para qué. Cierre sus ojos, medite y dele gracias a Dios, porque hoy es el inicio de la victoria. Israel se le aproxima algo terrible y no está percibida ni preparada. Ellos confían en todo su arsenal y no quieren reconocer y arrepentirse de sus pecados y recibir al Mesías prometido. Pero la iglesia se aproxima a su venida y seremos arrebatados, seremos transformados, seremos llevados en gloria. Si la sangre del Cordero te ha limpiado de todo pecado, gloria sea a su nombre. Pero si en tu vida todavía hay manchas de pecado, yo te aconsejo, ven a Jesús, reconcíliate con el Señor, límpiate en la sangre del Cordero y ya dejemos esos malos hablados. Deje de ser vulgar, deje de ser lépero. Si eres hijo de Dios, cambia, porque Dios todo lo conoce y todo lo sabe. Por eso es que hay una parte que dije que todo sale a la luz un día. Iglesia amada, no dejes que el diablo ensucie tus vestiduras. Ven a limpiarte en la sangre de Cristo. Ven a tu paso de fe. Sal de tu silla. Usted va a decir otro día, usted es libre. Pero no se vaya a cortar esos días y después usted vaya a decir, aquí estoy, ayúdame Señor.
Dios bendiga a los que van a pasar, a los que están pasando, a usted que está en las redes sociales, hágalo de igual manera. Venga a los pies de Jesús. Van a llevar esto también para allá. Hermano, eso de la salvación no es un juego, y usted y yo tenemos que valorar lo que Dios ha hecho. Tenemos que ser diferentes, tenemos que actuar, hablar diferente, porque ya no somos del mundo, somos parte del cuerpo de la iglesia de Cristo. Si usted quiere ser así y está mal, el daño se lo está haciendo usted, porque la eternidad es real. El infierno para los pecadores es real, y el cielo para los justos es real. Ese estado eterno es para aquellos que Dios ha preparado, para los que vamos a entrar con Él. No resista más al Señor. Hágalo por su alma. Su alma gime. Ya hemos visto que hoy en día el cuerpo manda al espíritu, pero en aquel día dice la Biblia que es el espíritu el que va a sujetar las intenciones del cuerpo. Pero hoy tienes que luchar con esa naturaleza perversa que no te deja ser libre y venir a Jesús. A los que están acá delante, y hay muchos en las sillas que están mal, usted no se preocupe por ellos, ellos darán su cuenta cuando Dios los llame. Pero usted que está aquí al frente, siéntase orgulloso, orgullosa, privilegiado de parte de Dios, porque hace de usted y de mí misericordia. Levante su mano al cielo, su mano derecha. Abra sus labios conmigo y dígale: Señor Jesús. Solo dos hombres y una mujer, oigo, dígale: Señor Jesús, en esta hora nos postramos a tus pies. Límpianos con la sangre de Jesucristo. Perdona, oh Dios, nuestras rebeliones, nuestros pecados, y haga los cambios que tiene que hacer en nuestras vidas. Señor, que tu sangre nos limpie y que tu Santo Espíritu venga sobre nuestras vidas, nos transforme, nos cambie, nos guíe a toda justicia y a toda verdad. Señor, no me suelte de tu mano. Yo quiero llegar a la meta final. Yo quiero ver tu gloria y quiero estar en tu lugar santo. Que mi nombre, Señor, esté escrito en ese libro de la vida. Yo creo en ti, que moriste por mí y te levantaste de los muertos, y que hoy estás sentado a la diestra de Dios. Gracias, Señor. Dele gracias. Dele gracias, sí. Padre, aquí está tu pueblo rendido. Está postrado a tus pies. Dele fuerza, dele cobertura. Que este hermoso estudio de las 70 semanas, tu Santo Espíritu venga sobre hermanos y hermanas y abra nuestro entendimiento, Señor, y podamos crecer espiritualmente. Dios mío, use a cada hombre y a cada mujer antes de tu gloriosa venida. Levante un hombre y una mujer y envíalo a hacer tu obra. Guárdalo su entrada y su salida y bendícelo en grande manera. Que tu nombre sea glorificado y que ellos exalten tu nombre, Señor. Gracias te doy. Gracias. Muchas gracias. Al que está sentado sea
siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso aleluya. Y que vive iglesia. En su nombre. Sabes que tu obediencia será respaldada por Dios en aquel día. La desobediencia le va a salir caro a los hombres y mujeres. Dios nos bendiga a todos. Mañana continuamos con la segunda parte. Dios nos bendiga a todos. Salúdense, hermanos. Salúdense. Dios es fiel, Dios es bueno, Dios es grande. Gloria a Dios. Vamos a orar.